Hola, yo soy Melanie Hueita de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Hoy les explicaré acerca de las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado, por lo cual utilizaré algunos ejemplos para poder entender cómo se aplican estas reglas en la vida real. Primero que nada, hay que saber qué son las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Estas son 6 y son un conjunto de normas que definen los principios para clasificar una mercancía en la nomenclatura arancelaria. Su objetivo es garantizar que la mercancía se clasifique de manera precisa y lógica, y así evitando que se codifique de una manera incorrecta. Primero voy a explicar la regla 1. La regla 1 nos menciona que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes. Antes de continuar con la explicación hay que tener en cuenta algo, y es que la nomenclatura presenta de manera sistemática a todas las mercancías objeto de comercio internacional y las agrupa en títulos de secciones, capítulos o subcapítulos que sean los más precisos posibles. Sin embargo, hay que considerar que es casi imposible poder agrupar o enumerarlos a todos los artículos del mundo. Ahora sí, la explicación. La primera parte nos dice que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo. Esto garantiza que los títulos no tendrán consecuencias jurídicas para la clasificación. Posteriormente menciona que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o capítulo. Por ejemplo, va a haber muchas mercancías que se van a poder clasificar sin la necesidad de recurrir a otras reglas. En el caso de un cierre de cremallera, si yo lo quiero clasificar solo como cierre de cremallera, voy al arancel nacional, y si yo encuentro un texto de partida que explícitamente diga cierre de cremallera, no voy a tener la necesidad de recurrir a las otras reglas, debido a que esa clasificación está determinada legalmente por el texto de la partida. Siguiente, nos dice que si no son contrarias a los textos de las partidas y notas. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo de esta frase es precisar de que los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo tienen prioridad ante cualquier otra consideración para poder clasificar la mercancía. Por ejemplo, si en la nota 1 del capítulo 29 menciona que las partidas de este capítulo comprenden solamente tales productos, quiere decir que el alcance de estas partidas no puede ampliarse para abarcar más productos. Ahora la regla 2. La regla 2 se divide en dos partes, regla 2A y 2B, así que explicaré de esa manera. Primero 2A. La regla 2A nos menciona que cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza el artículo incluso si este se presenta incompleto, sin terminar, desmontado o sin montar, siempre y cuando se mantengan las características esenciales de ese producto terminado o completo. Por ejemplo, si es que yo tengo un producto desmontado y mantiene la característica esencial de ese producto, si es que estuviera completo, terminado, se clasificaría como si estuviera completo y terminado en la partida de ese producto. Otro ejemplo, esta casa de juguete. La presentación comercial de esta casa es un plástico y son piecitas para armar. A pesar de que viene sin montar, esta casa se clasifica como lo que es una casa de juguete y no como plásticos y piecitas alrededor y piecitas aparte. ¿Por qué? Porque mantiene la característica esencial de ser una casa de juguete. En algunos casos los productos montados o sin montar se los denomina CKD, Completely No Down, que hace referencia a que se los envía en piezas o partes desmontadas, normalmente utilizada en los vehículos, en los electrodomésticos y en los muebles. Ahora la regla 2B. La regla 2B se utiliza cuando las materias se encuentran mezcladas, asociadas o constituidas parcialmente. Para clasificarlas se clasificará según la materia que predomine, sin importar de que estén mezcladas con otras materias. Por ejemplo, este buzo está hecho de algodón y nylon, pero la materia que predomina es el algodón, por lo que se clasificaría como un buzo de algodón. Hay que tener en cuenta que no deben ser contrarios a los textos de las partidas. Por ejemplo, si en la partida 1503 me mencionan
aceite de manteca de cerdo sin mezclar, yo no voy a poder clasificar un aceite de manteca de cerdo mezclado con otras sustancias. La regla 3 nos menciona que si en principio un producto se puede clasificar en dos o más partidas por aplicación de la regla 2b, se tendrá tres métodos con los que se pueda clasificar esa mercancía, que son regla 3a, 3b y 3c, y se aplicarán sucesivamente. La regla 3a menciona que una partida con una descripción específica predomina de una partida con descripción genérica. A pesar de que no existen principios que nos ayuden a saber cómo es una partida más específica que otra, existe una orientación de carácter general que nos brinda ciertos puntos para tomar a consideración. El primer punto nos indica que una partida es más específica si nominalmente se nombra el producto exacto que de una donde se lo clasifica en una categoría más amplia. Por ejemplo, la máquina de afeitar. Se lo buscaría como una máquina de afeitar en lugar de un aparato electromecánico de uso doméstico. Es más específico una partida cuando en el texto de partida no simplemente nombran el producto exacto, sino que brindan características específicas o de uso. Por ejemplo, la alfombra insertada de pelo para automóviles. Aquí hay dos ejemplos, una partida y otra partida. En este caso, no se clasificaría como un accesorio de automóvil, porque ya existe una partida donde se especifica detalladamente al producto y sus características específicas. Ahora la regla 3b que nos habla sobre la característica esencial de un producto. Esto se aplica en 4 casos: en productos mezclados, en manufacturas compuestas por materias diferentes, en manufacturas constituidas por unión de artículos diferentes que son un solo producto que contiene varias partes que juntas cumplen una función específica, y en mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados a la venta al por menor, que son varios artículos presentados juntos que cumplen una actividad específica. Para saber la característica esencial de un producto, depende de qué producto estamos hablando, porque una característica esencial puede ser determinada por la cantidad, el volumen, el valor o la importancia que tenga aquella materia dentro del producto. ¿Okay? Un ejemplo, el lonchis. El lonchis viene fideo, condimento y verduras deshidratadas. ¿Cuál es la característica esencial? El fideo, porque sin fideo no hay lonches. Por último, la regla 13, que dice que cuando la regla 3A y 3B no puedan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración en las susceptibles a tenerse en cuenta. La regla 4 nos menciona que en el caso de no poder clasificar la mercancía con las reglas anteriores, esta se clasificará en la partida de la mercancía que sea más análoga, es decir, una mercancía que sea similar en cuanto a denominación, características y utilización. Por ejemplo, si una nueva tela sale al mercado y esta no se encuentra específica en ningún textil, pero tiene características similares a un tejido de algodón, entonces se clasificará como un tejido de algodón. La regla 5 establece disposiciones a considerar en cuanto a envases, estuches o continentes similares. La regla 5A nos dice que para clasificar un estuche, una funda o un continente similar que se presente junto al artículo principal, se deben seguir ciertas disposiciones específicas. Y estas son: primero, que el artículo coincida exactamente con el continente. 2. Deben estar concebidos para tener una duración de uso en relación con la del contenido. 3. Debe presentarse con el artículo al que contiene. 4. El continente se debe vender junto al artículo principal. 5. No confiere un carácter esencial al producto. En caso de que no cumpla estas especificaciones, el estuche o el continente se clasificará bajo su propio régimen. Por último, la regla 5b nos dice que cuando no se haya podido aplicar la regla 5a, los envases que ayuden a transportar y a contener el producto podrán clasificarse junto al mismo siempre y cuando estos no sean retornables. Por último, la regla 6 nos dice que la clasificación de una mercancía en las subpartidas está determinada legalmente por los textos de las subpartidas y las notas de subpartidas. Aquí también se pueden aplicar las reglas tanto 1 hasta la 5, sin embargo hay que adaptar al contexto de qué es una subpartida. En las subpartidas hay niveles, nivel 1 y nivel 2, que se representan por un guión y por 2 guiones. Para poder comparar las subpartidas y saber cuál debo de elegir, debo de comparar en niveles. Si comparo una que es un nivel 1, tengo que comparar con otra que sea con nivel 1. Lo mismo con el nivel 2. En este caso tenemos esta gorra, que es la partida 6505.
En este caso, todas las de nivel 1 son estas. ¿Cuál debo de elegir? Pues la que se adapte más a mi tipo de gorra. En este caso, la última. Y por eso esta sería la subpartida 65050090. Gracias por ver.